Recuerden que todos los criterios de divisibilidad que pudieran encontrar son demostrables. Queda a imaginación de ustedes el hallar la demostración respectiva. O si gustan, déjenlo en los comentarios y vemos la demostración del criterio que ustedes prefieran. Gracias. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el noveno video del videocurso de Álgebra 1. Hoy veremos criterios de divisibilidad. Para ello necesitamos algunas definiciones previas. La primera es la siguiente. Decimos que un número entero a es múltiplo de b si existe un número entero n tal que a es igual a b por n. Y en este caso decimos que b y n son llamados factores de a. Los múltiplos de 2 son el conjunto de m igual a 2 por n, donde n pertenece a los números enteros. Estos números también se conocen como números pares y se identifican porque terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Los múltiplos de 3 son aquellos de la forma x igual a 3 por y, donde y pertenece a los números enteros. Los múltiplos de un número entero a son de la forma b igual a por n, donde n pertenece a los números enteros. La segunda definición es la siguiente. Un número entero a es divisor de un número entero b si existe un número entero n tal que b es igual a por n. En este caso se dice que b es divisible por a. Vean que eso significa que b es múltiplo de a. Es otra forma de verlo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora nos surge la duda de saber cuándo un número es divisible por otro número. Y para eso tenemos los criterios de divisibilidad. Un número entero es divisible por 2 si es par, es decir, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Esto es si es múltiplo de 2, lo cual lo vimos en la definición de múltiplo de 2. Los múltiplos de 2 tenían esa particularidad de que terminaban en estos números, en 0, 2, 4, 6 u 8. Para los múltiplos de 3 tenemos el siguiente criterio. Un número entero es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. La pregunta obligada es ¿por qué funciona? ¿Por qué no funciona para el 2? Es decir, si yo tengo un número, por ejemplo el 11, ¿por qué si la suma de sus dígitos me da 2, no es divisible por 2? ¿Y por qué con el 3 sí funciona? Bien, pues veamos qué sucede con un ejemplo. Ejemplo, tomemos el número 24. 24 lo podemos ver como 20 más 4. Y esto a su vez lo podemos ver como 2 por 10, que me da 20, más el 4. Y esto, el 10, lo podemos ver como 9 más 1. Después realizamos la multiplicación. Por la propiedad distributiva tenemos que 2 por 9 más 2 por 1 más el 4. La propiedad distributiva la vimos en el video número 3. Por si no lo recuerdan, pueden regresarse a verlo. Por la propiedad conmutativa, 2 por 9 es igual a 9 por 2. 2 por 1 me queda 2 más 4. Voy a continuar la operación acá abajo. Entonces el 9 lo puedo ver como 3 por 3 por 2. Y el 2 más el 4. Vean que el 2 y el 4 son los dígitos
que me conforman el número 24. Entonces, en este caso, su suma de esos dígitos me da el número 6. El 6 yo lo puedo ver como 3 por 2. Por lo tanto, voy a descomponerlo, voy a tener 3 por 2. Vean que de ahí, utilizando el inverso de la propiedad distributiva, lo cual se conoce como factorización, puedo factorizar un 3. Entonces me va a quedar 3 por 2 más 2. Recordemos que los enteros son cerrados bajo la multiplicación. Por lo tanto, cuando yo multiplico 3 por 2, me va a quedar un entero, que es el 6 en este caso, después más 2. También recordemos que los enteros son cerrados bajo la suma. Por lo tanto, tenemos que 6 más 2 me va a quedar 8. Ahora bien, tengo 3 por 8. Es decir, el 24 yo lo puedo ver como 3 por 8. Esto significa que el 24 es un múltiplo de 3, es decir, 24 es divisible por 3. El criterio de divisibilidad funciona. La suma de los dígitos que conformaban el número 24 me dio un múltiplo de 3 y entonces obtuve que el 24 era divisible por 3. Ahora bien, esto funcionó para el 24, pero es solo un número. Es un número en particular. No significa que tenga que funcionar para todos los números. Sin embargo, nosotros podemos hacer una demostración para todos los números naturales. Bueno, en este caso, solo voy a hacerlo para los números naturales con 2 dígitos. Bien, vamos a hacer la demostración del criterio de divisibilidad por 3 para números de 2 dígitos. Sea AB un número de 2 dígitos. Es decir, a AB lo podemos ver como A con un 0 a la derecha más B. Y esto es igual a A por 10 más B. De aquí tenemos que ese 10 lo podemos ver como 9 más 1. Después más B. Por la propiedad distributiva tenemos que es igual a A por 9 más A por 1 más B. Vean que el 9 y el A lo podemos conmutar por la propiedad conmutativa y nos queda 9 por A. Nos queda A más B. Notemos que esta suma A más B es la suma de los dígitos que componen nuestro número AB. Y aquí viene nuestra condicionante. Si A más B es múltiplo de 3, entonces A más B lo podemos ver como 3 por N, donde N pertenece a los números enteros. Esto implica que AB es igual a 9 por A más 3 por N. Y esto es igual a 3 por 3 por A más 3 por N. Que por la propiedad inversa de la propiedad distributiva, es decir, la factorización, podemos factorizar un 3 y nos va a quedar 3 que multiplica a 3 por A más N. Ahora bien, como sabemos que los números enteros son cerrados bajo la multiplicación, tenemos que 3A es un número entero. Y como también la suma de los números enteros es cerrada, tenemos que 3A más N también es un número entero. Podríamos denotarlo como M, esa suma de 3A más N. Así podemos ver esto como 3 por M,
con m que pertenece a los números enteros. Es decir, el número AB es múltiplo de 3. Por lo tanto, el número AB es divisible por 3. Y listo. Dejamos bien especificada nuestra conclusión. Y con esto hemos demostrado el criterio de divisibilidad por 3 para números de 2 dígitos. Otros criterios de divisibilidad. Por ejemplo, un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Por ejemplo, el 110 es divisible por 5, ya que termina en 0. En efecto, 110 es igual a 5 por 22. Otro ejemplo sería el 625, que termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. En efecto, 625 es igual a 5 por 125. Veamos el criterio de divisibilidad por 7. Dice así: un número entero es divisible por 7 si al restar el doble del dígito que representan las unidades del número sin el dígito de las unidades resulta un múltiplo de 7. Veamos un ejemplo. 826 será divisible por 7. Entonces le quitamos la cifra de las unidades. La cifra de las unidades en este caso es el 6. Nos va a quedar el 82. Y dice que vamos a duplicar las unidades. En este caso va a ser el 12. Y lo vamos a restar del número que nos queda sin las unidades. Entonces hacemos la resta. 2 menos 2 es 0. 8 menos 1 es 7. Nos queda 70. Resulta que este 70 es igual a 7 por 10, lo cual es múltiplo de 7. Por lo tanto, 826 es divisible por 7. Y listo, muchachos, señalamos nuestra conclusión. Como una observación, recordemos que el 0 es múltiplo de todos los números. Esto es, ya que tenemos que el 0 es igual a n por 0, con n que pertenece a los números enteros. Es decir, satisface la definición de múltiplo. Existen muchos criterios de divisibilidad. Por ejemplo, tenemos el criterio de divisibilidad por 11, que dice así: un número entero es divisible por 11 si al restar la suma de los dígitos que se encuentran en las posiciones pares de la suma de los dígitos que se encuentran en las posiciones impares resulta múltiplo de 11. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el 1353 vamos a descomponer en posiciones pares e impares. Subrayamos con rojo las posiciones impares y con azul las posiciones pares. Hacemos la suma de los rojos y nos queda 1 más 5, que es igual a 6. Hacemos la suma de los azules, que es 3 más 3, que también es igual a 6. Y procedemos a hacer la resta. Estamos 6 menos 6, me queda 0. Entonces el 0 dijimos que es múltiplo de 11. Por lo tanto, 1353 es divisible por 11. Y listo, muchachos. Bueno, pues gracias por su tiempo y los espero en el siguiente video.